Pero, niñas, están muy revolucionadas, así que paciencia, relájense un poco. Es que no dormimos. Ya, pero que yo necesito andar en maratón y quiero que me entiendan las cosas. Miren, esta imagen es previa. Se fijaron en el anterior que estaba todo cerradito. Era el cíclope feliz que yo le digo. Pero este está abiertito acá y la sonrisita todavía no se cierra. ¿Por qué? Porque vienen estas membranas que, de lo que era esplagnopleura primero, que era como esto. La esplagnopleura era como una partecita que se cierra, y después somatopleura, que es lo que es la delimitación del cuerpo, ¿cierto? Entonces en base a eso se cierran. Y eventualmente ustedes tenían las estructuras de tipo nervioso y todas las conexiones que tenían a los anexos embrionarios. Tienen 3 porciones de digestivo en sus etapas primarias, donde tienen un intestino primitivo en su porción anterior, media y posterior. Están limitados, en principio, por lo que es la membrana, que es el estomodeo. Todo eso ya lo hemos visto, por eso lo voy pasando rápido. Después viene parte de una manguerita que va a ser intestino anterior, un intestino medio que se conecta, ya sea con saco vitelino, ya sea con cordón umbilical. Tienen esas dos posibilidades. Si son ovíparos, se va a mantener con el huevito, por ende saco vitelino. ¿Ya? Y la parte posterior se va a delimitar con la membrana cloacal, ¿cierto? Que es la otra membrana que tenemos, que también ya la habíamos visto. Pero va a haber una pequeña porción y es la menos relevante en apariencia. Veamos acá, y hay una estructura que parece frutillita que va a ser un punto topográfico importante. Ese va a ser el hígado. El hígado está en íntima relación con el septum transversum, porque acá va a estar el septum transversum, ¿ya? En este sector. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El tejido mesodérmico va a atravesar este septum transversum y va a producir el hígado. El hígado son puras columnas. Es como cuando ustedes muelen carne y salen así como unos tubitos de carne. Háganse esa la idea de cómo es un hígado, ¿ya? Miren acá, y ustedes acaban de ver el brote laringotraqueal. Y ese brote laringotraqueal, o traqueobronquial, o respiratorio, está acá en el intestino primitivo en su porción anterior. Previo a eso se está conformando la parte oral y la parte anal, que también se va conformando. Entonces, ver cómo el intestino primitivo en su porción anterior va a producir diferentes estructuras. ¿Cómo serían? Esófago, estómago, e incluso una porción del duodeno. Obviamente la porción craneal, ¿cierto? Hasta el punto de origen del esbozo, de hígado y páncreas. Acuérdense que el duodeno tiene unos conductos, ¿cierto? Así que esos conductos son más o menos importantes. ¿Se acuerdan de, no sé cómo los habrán tratado, Wilson o Santorino, principal y accesorio, por ejemplo? ¿O no han visto todavía anatomía de eso? Los conductos que van hacia hígado y páncreas. Ya, principal y accesorio es nomenclatura actual, sería el ideal. Después viene la porción del intestino medio, que era la que daba ya sea con saco vitelino o con cordón umbilical. Esta rápidamente va a generar un asa intestinal primitiva, que es como una manguerita simplemente, ¿ya? Pero ¿qué va a generar en el adulto? La porción que nos quedaba del duodeno, ¿cierto? La otra mitad del duodeno. Yeyuno, ilion, ciego, apéndice, colon ascendente y 2/3 proximales del colon transverso. Y lo dejamos hasta ahí. Pero son 2/3 nomás, pues. No se me acelere. Así que colon transverso y ahí lo dejamos, ¿ya? Finalmente, intestino posterior, que era la parte que daba con la cloaca. Ahí tenemos el SO, tercio posterior del colon transverso, colon descendente, colon sigmoideo, recto y porción superior del conducto anal. Esto se lo tienen que aprender, ¿cierto? Esto es muy importante. Digo yo nomás. ¿Qué es lo que sucede acá? Ustedes tienen una manguerita en un principio que se formó, intestino primitivo. Pero esta manguerita de intestino primitivo se va a rellenar hacia la parte interna. Y ese relleno de la parte interna, ¿qué es lo que va a causar? Que se va a colapsar y se va a transformar en una estructura de tipo cordonal. Como un cordón de zapato, como una cuerda. Y eso ustedes lo pueden mover, anudar, hacer vueltas de todo. ¿Por qué? Porque necesitan mover esta manguerita para un lado y para otro. Si ustedes comparan esto con lo que sería, por ejemplo, una manguera de jardín, alguno de ustedes habrá regado alguna vez en su vida y se le enredó la manguera. ¿Han intentado desarmar ese enredo cuando se doblan típico así? Y no se puede desde el extremo. Si ustedes están en un extremo y empiezan a moverla, a girarlo, de todo, es imposible, es contreras absolutamente. Tienen que ir al lugar, desdoblarlo, todo lo demás, y de ahí el agua sale para todos lados y todos se mojan, ¿cierto? Lo mismo sucede con digestivo. Tiene que moverse, darse vueltas y hacerse hasta nudos. ¿Cómo lo van a hacer con una manguerita? Imposible. Entonces se completa, se repleta el interior, creciendo las células hacia este interior, pero después sufren un proceso donde tienen que volver a ser como en estado adulto y se produce el fenómeno de la recanalización.
donde se va a reabrir el interior para que sea una manguerita con condiciones fisiológicas de ser un órgano externo, como ya hemos mencionado, ¿cierto? Y ahí queda un intestino que es hueco de manera definitiva. Pero no siempre la cosa funciona tan bien. A veces tenemos duplicaciones, fistulizaciones o estenosis. ¿Ya? Hay un montón de problemas así. Acá, hacer de relevancia, sobre todo, aquellos crías que tienen reflujo. No sé si alguno ha tenido la triste conocimiento de algún niño que tenga reflujo que sea intenso. Y uno ve unas guaguas así, que de repente van, se amamantan, pero así con una avidez increíble, se notan que están muertas de hambre, flaquitas, chiquititas, y se mantienen chiquititas, pasan 2-3 minutos, la leche empieza a fermentar y empiezan a vomitar, pero es un vómito que parece de película chistosa. Como El Exorcista, así, pero vomitan así como un chorro, así a presión como una manguera, y botan, y botan, y botan, y botan, y botan, 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 pero si una guagua así, y botan, y botan, y botan, y botan una cantidad increíble de leche que uno no sabe de dónde diablos la sacaron. Entonces, ojo con eso. Tiene varios aspectos. ¿Alguien de ustedes ha practicado judo? Nadie practica judo tampoco. A ver, párese un segundito, señor. Normalmente el judo se basa en que la otra persona ejerza una suerte de fuerza en contra de uno. Pase un poquitito más atrás para que lo vean todo. ¿Cuál es el asunto? Que uno va y encuentra, con su permiso, este tipo de estructuras donde uno va ahí y puede jalonear, ¿ya? De un lado y de otro. Es lo mismo, por ejemplo, que un caballito con las riendas, ¿cierto? Entonces fíjense acá como tienen una manguerita, muy delgadita, pero por fuera están los mesos que rodean a todo esto. Entonces, desde esa perspectiva van a tener como esto, como una ropa cubriendo todo. Y simplemente basta que en uno de los costados, como muestra ahí, se forme una vaporización, donde se van a destruir estas células. Y eso hace un efecto como de jalar. Y yo simplemente no ejerzo mucha fuerza, pero hago que ella gire en un sector y otro como si fuera un baile. ¿Se dan cuenta? Es el mismo principio del judo. Muchas gracias. ¿Ya? Lo mismo sucede con estas mangueritas. ¿Cómo se mueven tanto? ¿Cómo se giran? ¿Se dan vuelta y todo lo demás? Así efectivamente, en base a estar cubierto por dos membranas y logran ese tipo de movimientos. ¿Se dan cuenta? Y aquí vemos el estómago. El estómago es una manguerita delgadita en un principio, pero después tiene que tener un crecimiento compensatorio y diferencial, en el cual van a lograr formar la curvatura mayor y menor. Pero esa es la posición del estómago adulto, una posición horizontal. Entonces pasa eso, y aquí necesito que a mí no me filmen, pero vamos a enseñar el bailecito del estómago. Ustedes van a tener una manguerita que es cráneo caudal, y en base a eso, igual que yo, una manguerita muy delgadita, no te ofendas, donde van a tener que primero rotar en el eje cráneo caudal esta estructura, ¿ya? Y por otro lado, tienen que horizontalizarla y tener un crecimiento compensatorio, todo eso en conjunto. Entonces es un baile bastante extraño entre Michael Jackson y tango, donde ustedes van a tener esta manguerita delgadita, crece hacia atrás, como si yo me pusiera una mochila detrás, ¿cierto? Y por otro lado, van a rotarse sobre su propio eje y más encima se echan para atrás y ¿estamos? ¿Quiere bailar conmigo? Entonces, de esa perspectiva, ustedes van a ver, no se preocupen, la prueba va a ser la próxima semana, para que tome aire, ¿ya? Entonces, ustedes tienen una manguerita así ordenadita, crece hacia atrás, se rota sobre su propio eje y después hacia atrás, ¿estamos? Y ahí tienen con esta manguerita ordenadita. Si se aprendieron ese paso de baile, van a estar muertos de la risa en medio de la prueba. Todos así, haciendo para allá, para acá y moviéndose en la silla, ¿ya? Pero es así de básico, pero en la imagen no lo muestra tan así. Acuérdense, rota y hacia atrás mientras crece así también. Y con eso tienen lo que es la curvatura mayor y la curvatura menor. Igualito a mí, ¿cierto? ¿Se rieron? Sé quiénes son, los veo en el examen. Miren acá cómo ustedes tienen cosas aparejadas a este estómago. El estómago no estaba solo. Tienen, por un lado, algunas membranas que lo rodean. ¿Se acuerdan de los mesos? ¿Se acuerdan cómo recién tironeaba a su colega? Ahí tienen los mesos. Pero por otro lado tienen paquetes vasculonerviosos que están metidos acá, donde tienen muchos vasos sanguíneos también. ¿Les hablé de la torsión volvulogástrica en algún momento? A ver, en perritos que tienden a ser más bien grandes, o esos chiquititos muy histéricos, que van, y cuando chicos sobre todo no tienen un reflejo de saciedad, entonces comen, comen, comen. Típico, sucede por ejemplo para los 18, para las fiestas, cosas así, donde quedan muchas cosas puestas ahí y se comen todo lo que pillen. De repente, ¿quién se comió las empanadas? Y el perrito está ahí. ¿Cierto? Las empanadas son súper tóxicas, ojo con eso. ¿Ya? También que no quede vino para la altura de ellos. ¿Ya?
ustedes se ríen, pero es terrible. A mí me ha tocado tratar perritos alcohólicos porque el dueño es alcohólico, ¿ya? Y no les deja agua, entonces quedan copetes por todos lados y lo único que pueden echar mano para tomar algo es copete. Y es así. Y con así el hígado, ¿ya? Entonces, ojo, está el perrito, se pone a comer lo que pueda y no hay mejor cosa que decir, ya, vamos a jugar. O están los cabros chicos que se dieron cuenta de la travesura del perrito y lo sacaron como a escondidas para que nadie lo retara, el pobre perrito, ¿cierto? Lo humanizan en eso, es súper peligroso. ¿Por qué? Porque el perrito cachorro se pone a saltar como cualquier cachorro medio leso y lo primero que ustedes ven es que está saltando, moviendo la colita y de repente quedan como un típico, hacen como un ruido medio extraño, así como un quejido a media, así como un ¡ah! Se echan, se acurrucan y uno los ve con cara así como que están con dolor y no se mueven más, ninguna cosa. ¿Qué sucedió? Es como una bolsita y esta bolsita, que era el estómago, se enrolló, se desgarró de los anclajes que tiene y se enrolló, se hizo como un tubito. ¿Han visto en la feria de repente cuando les meten en una bolsita algún producto y hacen así? Y lo enrollan por lado a lado, estrangulándolo tanto aquí como arriba. Y el estómago lleno de alimento, ese alimento está fermentando, está aumentando de volumen y de gases. Y por otro lado, ustedes tienen nervios y vasos sanguíneos que se cortaron acá. Entonces se va a necrosar el estómago rápidamente. Esa es una cuestión de horas. Si alguien ve algo así, corriendo, porque la única forma es cirugía. ¿Ya? No sé si habrán hecho algo más actual en estos últimos 2 o 3 años, porque yo dejé la cirugía ya y todo lo que es clínica. Pero desde esa perspectiva, por lo menos en mis años, chiquillos, en mis años, uno lo único que encontraba era agarrar al perrito, un aseo quirúrgico, pero así pasen la mano y corten, abran, empiecen a sacar todo y desdoblen rápidamente, a ver si logran evitar la necrosis. Pero estamos hablando de minutos. El hecho de trasladarlo a una clínica, porque era la clínica que ustedes conocían a alguien y estaba más de media hora, ese perrito se murió en ese lapso, ¿ya? O sea, no se murió en el momento, pero ya está eutanasiado, ya no tiene forma de volver a la vida porque tiene todos los intestinos necrosados y probablemente tenga una peritonitis galopante al interior, ¿ya? No tienen opciones. Y acá de nuevo, es lo mismo que yo le mostraba a su colega, cómo vamos tironeando por un lado y otro, y todas estas estructuras están en correlación. Fíjense acá, hígado, vaso, ¿cierto? Y acá entre medio, como eje central, yo les decía, el estómago que tiene que rotar sobre su propio eje, ¿cierto? Todo eso en conjunción se rota. Acá hay una cosa que está mal hecha, ¿eh? Eso sería el páncreas, pero el páncreas tiene 2 partes, una parte dorsal y otra ventral al estómago, y esas tienen que rotar hasta que chocan y se encuentran, y de ahí forman el páncreas recién. Por eso es que tienen 2 conductos en un principio en el páncreas y después pasa a ser en algunas especies solo uno. Bueno, en otras se mantiene, en otras ni tienen, ¿cierto? ¿Se dan cuenta a qué lado está el vaso y a qué lado está el hígado? Y aquí vean cómo se ha rotado estas estructuras, o cómo empiezan a rotarse, pero cómo está la relación topográfica con las otras partes, ¿ya? Veamos más acá. Esto simplemente vayanlo viendo. Ahí quedan el aumento mayor y menor. ¿Lo han visto en anatomía o no? Ya. Estas estructuras, acuérdense que anatómicamente se forman porque se hacen pliegues y quedan como unas bolsitas hechas ahí. Y uno dice, en el adulto no sirven absolutamente para nada. Si hay una peritonitis, si hay una retículo pericarditis, etcétera, etcétera, ustedes lo único que tienen ahí es una bolsa para ocultar cualquier patógeno que sea esporulado o algo que sea encapsulado. Es una bolsa de pus. Es terrible tenerla. ¿Qué sentido tiene entonces? Que durante el desarrollo se generó. Nada más. ¿Ya? Eso muchas veces hace que cuando el estómago, si ustedes se comen un patacho muy grande y crece mucho el estómago, queda como límite. Y ahí ya les dice, oye, ya, pues para de comer. Si no, tienes que vomitar. ¿Ya? Y ahí está justamente el píloro mayor y menor y todo eso, ¿cierto? Y vamos acá. No sé si ni siquiera si desde aquí o no, pero las puras patas. Invitando a la madre. Miren acá cómo tienen de nuevo las 3 porciones. Acá se está formando toda la parte de lo que es respiratorio, el estómago, el hígado. Pero miren acá en la zona media, todo eso acompañado por vasos sanguíneos, ¿cierto? Entonces, vamos a ver cómo en esta zona media, aparejado a los vasos sanguíneos, se hizo una asa intestinal primitiva. Tiene una saliente que esta saliente va a ir con lo que sería o el saco vitelino o el conducto ónfalo-mesentérico, que es directamente correlacionado con el cordón umbilical, ¿cierto? Ónfalo es de cordón, ¿cierto? Y ustedes ven cómo están esas 2 asas, pero extrañamente tenemos una complicación acá, porque tienen una asa craneal y otra caudal. Hasta ahí todo súper lógico, súper bien.
Pero adivinen que estos desgraciados lo primero que hacen es rotar. Se invierten. Entonces uno siempre va a hablar hacia craneal, donde está el asa caudal del intestino primitivo en su porción media, miren todo el panizo de nombre, queda ubicada, mientras que la otra, que era craneal, se va a caudal. Entonces quedan cruzadas, quedan cambiadas. Una de las primeras cosas que hacen es rotarse. Entonces, para que tengan cuidado, de repente, cómo se desarrollan. Y ahí están. Y yo no venía preparado, pero ¿se dan cuenta que ahí hay una protuberancia en esta parte? ¿A qué nos va a dar esto, que tenía una protuberancia? ¿Qué va a hacer finalmente si es un fondo que no tiene continuación? El ciego. ¿Ya? Esbozo de ciego. Y ahí miren, todo esto correlacionado con los otros órganos, cómo está y cómo se empieza esa rotación. Pero después viene un crecimiento complementario, igual que en el estómago, que había un crecimiento compensatorio, acá también. ¿Se acuerdan que se tenía que producir una recanalización y después las cosas cambiaban? Ya, entonces en este caso, ustedes tienen una manguerita que para variar se estira las paredes del estómago, en vez de ir matando células, lo que hacen es reacomodarse. Entonces intentan volverse más planitas, más estrechas como pared. Y en base a eso se recanalizan. Aparecen primero en forma de vacuola, pero ahí se estiran y el intestino delgado queda con una forma sinuosa, así como contorneada, como de heces, ¿ya? Y por otro lado, el intestino grueso lo que hace es tener una pared gruesa, pero se amplía más, se hace más ancho, como grueso, ¿cierto? Y ahí, por eso tienen dos estrategias de crecimiento que son opuestas y por eso se ve tan diferente. Y esto tiene como una forma de media luna, de C. Pero ¿cómo está el colon a nivel de adulto? ¿Saben de anatomía? ¿Saben el músculo anatómico humano? Es como una N, así. No sé si alguien tiene esto, ¿cómo es que se llama? Colon irritable, muchas gracias. Normalmente les duele en esta franja o a lo más se les proyecta por estos lados. ¿Ya? Y acuérdense que está por anterior. ¿Ya? Esto es lo que se llama normalmente el delantal del cirujano. Si ustedes abren despanzurran a un humano, abren acá, lo primero que hacen es sacar esto y queda como una faldita así. Por eso se hablaba del delantal del cirujano. ¿Ya? Y acá ustedes tienen que estas estructuras van a salir. Es que yo he hecho mucha anatomía también humana, pues entonces yo trabajo con cadáveres también. Entonces, cuando salen acá, salen a cordón umbilical y se forma como un repollo afuera, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el pequeño es todo corazón e hígado, que abarcan todo este espacio. Miren, ahí está el hígado y el corazón, y esta parte es como casi la parte de la colita, y ahí salen hacia afuera, así como ¡pum! Porque no queda espacio en el interior. Sé que estamos justito en la hora, no sé si era para eso. Ya, me estoy apurando por algo. Miren acá, como sin curva, se dan varias rotaciones hasta que terminan en eso, que quiero terminar el desarrollo. Y miren ahí la manguerita que era el colon. Y miren cómo se ordena de una C a cómo va y queda como una especie de G especular, G opuesta. ¿Ya? G escrita al revés. Y miren acá, con esto ya estamos terminando, así que tenemos el intestino primitivo en su porción posterior. ¿Y qué es lo único que tiene que hacer? Aparece un tabique urorectal que va a separar el número 1 del número 2, ¿cierto? El pipí de la caca. Excepto en los pajaritos. En los pajaritos queda cloaca, pero en estos casos, por lo menos en los mamíferos, tendríamos que separarlo. Y esto ya se va a tener que aparejar con los genitales externos. Y eso lo vamos a dejar para otro capítulo. Pero ustedes ya saben que tiene una relación íntima con ese espacio. Miren, ahí está justamente estas estructuras. Lo más importante que tienen en ambas aberturas, tanto arriba como abajo, es que cuando se forman, quedan contactados con ectoderma, cuando la gran y amplia mayoría de los intestinos quedan conectados con endoderma. Si ustedes tienen mesoderma junto con endoderma, va a dar músculo liso en todas estas partes de acá. Pero si ustedes tienen el ectoderma que se invaginó tanto aquí como por detrás, van a tener, junto con el mesoderma, músculo estriado esquelético. Y a Dios gracias, ¿no? Porque deciden cuándo sale algo, o más o menos, o cuándo va a ingresar algo. Esa es la lógica del sistema. A no ser que tengan problemas de tipo neurológico, ¿cierto? Algún apuro, claro. Miren acá, ciertamente, un recordatorio de lo que era retroperitoneal y peritoneal. Los retroperitoneales, acuérdense que están anclados, ¿ya? Todo esto no se mueven, mientras que estos parcialmente se mueven, y estos sí se pueden mover. Y eso ya queda planteado durante el desarrollo, ¿ya? Y creo que con eso quedamos hasta ahí, ¿ya? Por lo menos